es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Niños en jaulas. Esto está conmoviendo a los transeúntes en un popular sector en Nueva York. La ciudad se ha llenado de jaulas con maniquíes que justamente representan a niños migrantes separados de sus familias en la frontera. Esto en el marco de una campaña, No Kids in Cage. Muchas de las 24 instalaciones de esta muestra ya han sido retiradas por la policía. Empezamos así la mañana de NTN 24, dándoles la bienvenida, los buenos días, por supuesto, en este jueves. Ya estamos 13 de junio del 2019. Ruth del Salto, los voy a acompañar durante esta hora y media de actualización de las noticias internacionales. Que viven los migrantes centroamericanos en la frontera sur con Estados Unidos a través de fotografías. Este es el trabajo de David Peinado, un fotógrafo mexicano que presenta en sus imágenes la situación difícil, la realidad que enfrentan a diario estos indocumentados en busca de este denominado sueño americano. Peinado ha logrado, con su arte, lo que vemos ahí en pantalla, reflejar el sufrimiento de miles de familias que se ven obligadas a separarse y corren los riesgos de atravesar la zona limítrofe. Asegura que pese a la crítica que pueda recibir, su interés es exponer lo duro que es para estas personas dejarlo todo en busca de un futuro mejor. El fotoperiodista, protagonista de esta historia, nos acompaña hasta ahora en la mañana de NTN 24, David Peinado. Un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Buen día, Ruth. ¿Cómo estás? Bien, agradeciéndote estos minutos que dedicas al Canal de las Américas y preguntarte qué es lo más doloroso de hacer este tipo de reporte gráfico. En realidad, ver cómo las familias se separan por los oficiales de migración, los niños son separados de sus papás. Una de las fotos que tomé ayer, va una niña cruzando en los hombros de otro hombre mientras el papá está del otro lado del río, ¿no? Y la niña llora porque su papá no está, porque su papá todavía no está cruzando, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy, muy fuerte todo el fenómeno de la migración. Más del 50% de mi trabajo como fotógrafo lo dedico a la cuestión de migración, sobre todo ahorita como es tema por la cuestión de las políticas migratorias de Trump. Se ha puesto un poquito más duro y muchos de ellos pues me han contado cómo han dejado todo en Centroamérica, en sus países, por tratar de buscar una vida mejor, por huir de las pandillas, por huir del crimen, por huir de la pobreza, y ver que todavía a unos pasos antes de cruzar el río dejan sus maletas del lado mexicano con tal de poderlo cruzar. Y arriesgan su vida todos los días cruza gente el río Bravo, pues para tratar de lograr el sueño americano, ¿no? Tener una vida mejor. David, dime. Quisiera preguntarte si han cambiado los momentos que tú logras captar en la frontera desde que asumió la presidencia Donald Trump. Sí, tengo tal vez 6, 7 años trabajando en la frontera y cambió mucho. Yo lo que veo más es cierta desesperación por cruzar, cierto miedo por cruzar, cierta incertidumbre por cruzar al otro lado, ¿no? Aparte de que cambiaron los números. O sea, antes era muy raro encontrar gente cruzando Estados Unidos el Río Bravo. Tal vez encontrábamos una familia a la semana, una familia al mes o así. Hoy en día, todos los días hay familias
enteras, o sea, papá, mamá, hijos, intentando cruzar el río Bravo, y sobre todo cuando la corriente está muy alta, pues es muy peligroso, ¿no? Y todos los días, pues esto se da, ¿no? Y no se daba antes, no se daba antes de Donald Trump, que hubiera todos los días gente queriendo cruzar. Y sobre todo, me ha tocado verlos llorar, verlos pedir, orar por su bienestar al momento de cruzar, ¿no? David, justamente hoy día relatábamos al comienzo del programa, a la mañana, sobre una manifestación que está conmoviendo la ciudad de Nueva York. Niños en jaula se llama. Esto representa de alguna manera, son maniquíes que están dentro de jaulas y representa a estos niños que son separados de sus familias al momento de que intentan pasar la frontera. Tenemos las imágenes por ahí de lo que fue Niños en Jaula. Bueno, ya nos las van a rodar. Y esto ha generado, como te digo, mucha conmoción en la ciudad de Nueva York. Los transeúntes que pasan por estas muestras se quedan pues atónitos viendo lo que sucede. Tú lo estás viendo de primera mano y no con maniquíes, no con unas jaulas que no son reales, que simplemente dan una muestra de lo que sucede. Tú lo estás viviendo día a día y, como dices, cada vez se incrementa más. He visto niños llorar, lo dices claramente. ¿Cómo es esta situación? Las personas que lo pueden palpar. Una cosa es que lo cuente un migrante, cómo es sentirse separado de su familia, un niño, pero tú como un periodista, que también te involucras emocionalmente, quizás con una historia determinada que te ha tocado ser testigo. Es muy fuerte. Pues yo me dedico principalmente a la cuestión gráfica, ¿no? Al video y la fotografía, y escuchar las declaraciones de la gente, decir, pues no importa, yo lo que quiero es que mi hijo esté bien, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que mi hijo tenga una mejor oportunidad. Y me ha tocado historias donde el papá simplemente cruza a su hijo el río Bravo, y luego el río se los lleva, ¿no? Entonces hay una separación incluso por el mismo río o por el mismo gobierno mexicano, y ellos están conscientes de que sus hijos van a ir a estas jaulas, y ellos están conscientes de que sus hijos no los van a ver en meses o en años, porque muchos tardan mucho tiempo en volverlos a juntar. Y están conscientes de que los padres de los niños están conscientes de que esto pasa. Sin embargo, pues tienen la idea de que eso es lo mejor para su hijo, ¿no? Y no lo digo como de mala manera, lo digo porque ellos piensan que una vez que pasen por los centros de detención, pues van a tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos y de obtener mejores oportunidades de vida. Entonces a mí se me hace muy como difícil escuchar cómo vienen de situaciones tan difíciles que lo mejor para ellos es entregar a sus hijos a las jaulas, entregar a sus hijos a este sistema de Estados Unidos que es básicamente pues inhumano. O sea, le dan un trato inhumano les dan un trato inhumano en los centros de detención, al menos en lo que a mí me ha tocado ver y en lo que a mí me ha tocado escuchar de migrantes también que han sido regresados, que estuvieron ya en los centros de detención. Me han dicho que pues es un trato completamente inhumano el que reciben ahí. Y sin embargo, la gente que cruza prefiere estar en el centro de detención que en el lugar donde nacieron, que en el país donde nacieron, que en su patria, que con su familia, ¿no? Entonces, a veces es algo que como personas no logramos entender, pero pues ellos deciden que es lo mejor para ellos y para sus hijos, ¿no? Así es, David. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. David Peinado, periodista, fotoperiodista, registra la situación dolorosa que viven muchos migrantes, familias migrantes en la frontera con Estados Unidos. Gracias y un buen día. Gracias a ti. Cámara de Representantes de Estados Unidos, el trámite y también la aprobación de una ley presupuestaria para extender justamente la vida de este fondo de compensaciones de víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. En las últimas horas este proyecto recibió luz verde del Comité Congresional a cargo de analizarlo. También ahora ha quedado en manos ya de la Cámara Baja.
Saludamos a Alejandro Rincón en Nueva York con este tema. Alejandro, un buen día. Hola, feliz jueves para todos. El pasado mes de febrero, el administrador del Fondo de Compensación de Víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 aseguró que el próximo mes de diciembre el dinero disponible para indemnizar a los afectados se agotará. Esencialmente están en riesgo todos quienes reciben estos recursos federales que esencialmente son empleados para pagar por tratamientos de cáncer y de todo tipo de consecuencias de quienes han resultado afectados por participar sobre todo en las operaciones de rescate y de limpieza de los escombros de la caída de las Torres Gemelas. Justo son estas familias las que en las últimas semanas han liderado un llamado de atención al Congreso de los Estados Unidos para que tramite una nueva ley presupuestaria que haga definitivo o permanente la financiación de este Fondo de Compensación de Víctimas. En las últimas horas, en esa primera audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues se ha dado una primera luz verde para ese proyecto de ley que busca hacer definitivos los recursos para estos afectados por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Una determinación que fue posterior a la entrega de varios testimonios ante el Congreso de los propios afectados, quienes ven en riesgo su existencia. Estos fondos no son un tiquete al paraíso, sino que proveen a las familias una oportunidad, nada más que eso. Es algo que no se olvida y estoy aquí para que así sea. Mi esposo murió hace un par de semanas por causa de un cáncer que contrajo a partir de los hechos del 9/11. Y mi esposo en los últimos 2 años luchó hasta morir. ¿Y ahora qué sucederá con nuestros hijos? El proyecto de ley que ha pasado ahora a manos de la plenaria de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos otorgaría recursos para este fondo por lo menos hasta el año 2090. Justo a la luz de este primer paso es que ahora se hace este llamado urgente para todos los legisladores para que aprueben esta medida y consecuentemente también empieza ya a llamarse la atención del Senado de los Estados Unidos de forma tal que a la larga logren un acuerdo de ley presupuestaria que pueda pasar a manos del presidente Donald Trump. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte. El condado de Miami-Dade ha emitido una orden de desalojo para las personas que habitan en una zona del noreste de la ciudad, conocido como el campamento de depredadores sexuales. La noticia enseguida la tiene nuestra periodista Paola Serna. Paola, un buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, desde hace varios días este grupo de personas, algunos de ellos depredadores sexuales y otros que tienen récord criminales de tema sexual, de delitos sexuales, se han establecido en una calle del noroccidente del condado Miami-Dade. Desde el mes pasado, las autoridades del condado les dieron una orden para que se fueran de ahí por el tema básicamente de salubridad, ya que ellos se han establecido en carpas y ahí no existe ningún tipo de servicio sanitario, además de la limpieza del lugar. Esta gente asegura que debido al récord criminal que tienen les es imposible conseguir una vivienda y es por eso que en este momento no tienen a dónde ir. En 2005 estoy en esto y estamos en el 2019. Me han botado de los lugares donde he estado 6 veces, incluso hasta debajo de un puente, como mucha gente. Y no hay una estabilidad ni espiritual ni humana. La ciudad nos está sacando de aquí por una cuestión de higiene, dicen ellos. A veces se botan basuras aquí en las esquinas, que no es problema de nosotros. Nosotros tratamos de mantener el área limpia. Es importante destacar que los depredadores sexuales no pueden establecerse en un perímetro a menos de 800 metros de parques y escuelas en el caso que hayan sido acusados de algún tipo de delito con menores de edad, de delitos sexuales. También las autoridades del condado Miami-Dade han dicho que si no cumplen con esta medida de desalojar la calle en la cual se han asentado, pudieran enfrentar sanciones e incluso detenciones. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Buen día, Paola. Gracias por tu reporte. Y por primera vez se ha revelado un audio con la voz de Frida Kahlo, ícono del arte mexicano del siglo XX. La Fonoteca Nacional de México ha dado a conocer en rueda de prensa la grabación de lo que podría ser la voz de Kahlo durante la realización de la lectura de un texto escrito por ella misma en el 49, denominado Retrato de Diego. Ahí describía a su marido, a Diego Rivera. Las palabras de Frida fueron grabadas en el 53, según el director de la Fonoteca, Pavel Granados.
Con los cálculos de los especialistas, se dice que el programa piloto se grabó en 1955, después de la muerte de Frida y antes del fallecimiento de Rivera. Entre las evidencias que permiten afirmar que esta es la voz de Frida Kahlo, se encuentra la aseveración del locutor, que se escucha ahí tras la intervención del artista. Este periodista asegura que quien acababa de hablar era la creadora mexicana. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. En Colombia romperá un récord Guinness con la taza de café la más grande del mundo. Esta iniciativa tiene lugar en el tradicional eje cafetero, donde se pretende además batir la marca del mayor número de personas degustando al mismo tiempo de esta bebida típica nacional. La tierra donde se respira café tendrá el 15 de junio el récord de la taza más grande del mundo. Con más de 4 metros de altura, 7 metros de diámetro en su parte superior, 31 toneladas de peso y capacidad de albergar más de 22.000 litros, el gigantesco recipiente es construido en Chinchiná, municipio declarado por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero Colombiano. Ya tenemos la taza instalada, ya estamos avanzando en un 95% de la terminación de nuestro proyecto. Ya faltan muy pocas cosas, ya falta pues terminar de hacerle algunos detalles a la taza, falta terminar de hacer unos ajustes en la parte de estructura y pintura, pero ya vamos a entregar dentro de muy poco tiempo este sueño para nuestro eje cafetero entregado por completo. El récord vendrá por partida doble, ya que también buscará batir la marca del mayor número de personas degustando café en un mismo lugar, reconocimientos que ya han alcanzado países como Perú, China, Inglaterra y Honduras. El día 14 de junio, un miembro verificador de los Guinness Records llegará a Chinchiná para presenciar el histórico momento. Yo creo que cada vez estamos más cerca de hacer realidad, que para Colombia el primer récord Guinness relacionado con el tema cafetero se nos dé. Además de promover el turismo, el objetivo de la iniciativa es crear conciencia y brindar apoyo a los recolectores de café, fomentando el orgullo hacia los campesinos colombianos, a quienes se les atribuye el origen y la expansión del cultivo del grano. Tras batir el récord se impulsará y desarrollará Origen Café, un programa de apoyo a las familias cafeteras del país. Ahora a Ecuador, en donde se ha llevado a cabo un incidente en una cárcel en pleno estado de excepción. Un recluso ha muerto tras una riña que se registró en Guayaquil. El reo, que cumplió una condena de 26 años, falleció a causa de varios disparos que le fueron propinados por un grupo de prisioneros y después fue decapitado. El sistema penitenciario de Ecuador fue declarado en emergencia, como decimos, el pasado 16 de mayo a raíz de riñas mortales en varias cárceles y en un hacinamiento que bordea el 40%. Estados Unidos ha conmemorado anoche el tercer aniversario del tiroteo en la discoteca Pulse, que dejó 49 muertos. En medio de los homenajes de las familias frente al club nocturno, los congresistas de la Florida presentaron un proyecto para que la discoteca sea declarada Monumento Nacional. Se espera que esta propuesta sea aprobada antes de junio de 2020. La ciudadana estadounidense Amanda Knox arribó a Italia por primera vez desde que fue absuelta tras la acusación en su contra por homicidio. Esta mujer llegó al aeropuerto de Milán en horas de la mañana, en donde fue abordada por un grupo de periodistas que esperaba su llegada. Knox estuvo durante casi 4 años en una prisión de Italia, luego de ser condenada por el asesinato de su compañera de cuarto, de Meredith Kercher, en el 2007. Esta mujer regresó al país europeo para dar un discurso en un festival de justicia penal el próximo sábado. Ecuador ha dado vía libre al matrimonio homosexual tras un histórico fallo de su máximo tribunal que modifica la Constitución. Desafía en cierta forma a la Iglesia Católica en un país históricamente conservador. La resolución de la Corte, con 5 votos a favor, 4 en contra, desató el júbilo de grupos LGBTI
de activistas en derechos humanos. Esto sucedió en la Plaza Foch, en el centro de Quito. También hubo celebraciones en otras ciudades del país. Ecuador es un estado laico, pero donde el clero ejerce fuerte influencia y se suma así a Argentina, Brasil y a Colombia en el reconocimiento de derechos de los homosexuales en América Latina. Vamos a saludar en Quito, Ecuador, a Edgar Zúñiga. Él es médico y asesor de organizaciones de diversidad sexual. Gracias por estar con nosotros, Edgar. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Ruth, un buen día y un saludo a todas y todos. Es un gusto compartir esta celebración, este ambiente de festivo que se está viviendo aquí en Ecuador. Ese ambiente festivo, y quisiera decirlo yo, es una consecuencia de una situación que fue muy discutida en el Ecuador. ¿Cuán necesario era este reconocimiento, ya que se argumentaba que no existía una respuesta integral desde la salud pública y privada, por ejemplo, a las personas homosexuales que lo necesitan? ¿Cómo cambia esto o cómo modifica la vida de una pareja homosexual el fallo que ha dado ayer el tribunal? Definitivamente este es un paso muy interesante alrededor de mejorar el bienestar de todos y todas. Esta es una situación que no solo va a mejorar la realidad de muchas personas LGBTI, sino que nos permite evolucionar como sociedad, una sociedad más respetuosa, más incluyente. Entonces todas y todos los ecuatorianos ganamos. Pero definitivamente el tener una marginalidad en derechos, una exclusión en derechos, tener ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, que se manifestaba en el tema de la imposición o de la imposibilidad, mejor dicho, de acceder al derecho del matrimonio civil igualitario, es la punta de lanza que va a permitir que como sociedad ecuatoriana reflexionemos alrededor de todas las identidades que siguen habiendo. Vienen nuevamente, se ponen sobre la palestra todas las otras identidades, la identidad, el acceso a la identidad que tienen las personas trans, el acceso a los servicios equitativos de salud, educación, que en nuestro país son reconocidos como un derecho y que lamentablemente no solamente a veces no se reconocen, sino que socialmente hay una exclusión, una presencia de LGBTI-fobias, toda esta forma de discriminación hacia las personas de la diversidad que se manifestaba en el tema de la imposibilidad de acceder a la figura del matrimonio. Esto lamentablemente incluso ya la OPS ha descrito una categoría que podría ser considerada diagnóstica, que se denomina el estrés de minorías, que es la afectación de las personas por este entorno LGBTI-fóbico que empieza a afectar su bienestar en general. Nosotros lo veíamos en consulta, muchas parejas que esta inseguridad jurídica también les afecta en sus dinámicas, en su bienestar. Entonces, por eso vemos también con mucho agrado y felicitamos a la Corte Constitucional que haya dado este paso en favor de la inclusión efectiva en nuestro país. Los jueces de este organismo aprobaron justamente 2 casos de matrimonio civil igualitario frente a una demanda que plantearon 2 parejas, Javier Benalcázar y Efraín Soria, también Robert Salazar y Carlos Verde Soto. Activistas que dicen recurrieron a todas las instancias legales demandando su derecho a contraer matrimonio. Usted dice que como coordinador de esta red ecuatoriana que presta servicio, psicología por la diversidad LGBTI, ¿qué tipo de cosas han tenido que ver ustedes en consulta, como bien lo señala Edgar, que ese es su fuerte, de personas que de pronto tienen una relación, quieren contraer matrimonio civil? ¿Cuál es la situación en ese determinado momento cuando estaban impedidos de hacerlo? El amor no se puede frenar. La orientación sexual, que es una forma de expresión afectiva erótica que tenemos los seres humanos, es algo que no se puede regular, no se puede controlar. El que haya sido ilegal hasta el día de ayer en nuestro país tener una relación del mismo sexo bajo la figura del matrimonio civil igualitario no impedía que las personas se sigan enamorando y sigan intentando hacer un proyecto de vida juntos. ¿Qué es lo que pasaba cuando no hay esta seguridad jurídica en los individuos? Lo que ocasiona es que haya esta sensación de desprotección de parte de los individuos que genera que la pareja pueda tener cierta fragilidad, cierta vulnerabilidad y todo el estrés que puede generar el tema incluso legal, ¿no? El tema de los bienes patrimoniales, la seguridad social que se le puede dar a la pareja, etcétera. Aun cuando en nuestro país ya estaba reconocida la unión civil como las parejas de hecho,
uno de los elementos claves que tenía esta campaña era los mismos derechos con los mismos nombres. Creo que también, como les mencionaba, implica que como sociedad ecuatoriana nos repensemos alrededor del poder, de una vez por todas empezar a evacuar estas formas de ignorancia que seguimos repitiendo a veces por desconocimiento hacia las diversidades socioeconómicas, y reconocer que forman parte de nuestra cotidianidad, forman parte de nuestra realidad permanente, y que el acceder a estos derechos no implica que se limiten derechos de alguien más. Vamos a agradecer a Edgar Zúñiga, ha estado con nosotros, médico y asesor de organizaciones de diversidad sexual desde Quito, Ecuador. Gracias, un buen día para usted. Igualmente, un buen día y un saludo a todas y todos. Vamos a hablar ahora de Venezuela, donde funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional habrían trasladado al general Raúl Isaías Baduel a una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna, en Caracas. Su hija asegura que se trata de una desaparición forzada y exige una fe de vida. Es una noticia en desarrollo desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, adelante. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, desde hace varios días la familia del general Raúl Isaías Baduel viene denunciando que no se le permite la visita con regularidad. Hace aproximadamente una semana fue que tuvieron la oportunidad de verlo después de un mes y medio. Y ellos comenzaron a denunciar a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Hasta ahora no se sabe si fue una represalia por parte de los cuerpos de seguridad. Este presunto traslado desde la cárcel de La Tumba, que queda en Plaza Venezuela, justo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, al Fuerte Tiuna, que recordemos es el principal fuerte militar venezolano, a una cárcel presuntamente de máxima seguridad. Los hijos del general Baduel pues han denunciado a través de las redes sociales, han dicho que ellos exigen una fe de vida del general Baduel. Incluso Margaret Baduel, quien es una de las hijas menores, ha dicho que bueno, que es prácticamente un abuso lo que se ha hecho con su padre durante todos estos años. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Mi padre es nuevamente víctima de una desaparición forzada. Luego de recibir rumores de un traslado hacia la Policía Militar en Fuerte Tiuna, acudimos a la sede del SEBIN Plaza Venezuela, donde él se encontraba injustamente recluido, el cual nos confirmaron el traslado. Nos dirigimos a la sede del DIGESIN en el Ministerio de la Defensa, en donde la persona que nos atendió nos confirmó que mi padre se encontraba en las instalaciones de la Policía Militar. Acudimos a esta sede a buscar información sobre el paradero de nuestro padre. En principio nos dijeron que sí se encontraba allí, que había llegado en horas de la mañana, pero luego esta versión fue cambiada. Acudimos nuevamente al SEBIN de Plaza Venezuela, donde él estaba recluido, y pues hay un cruce de información que nos mantiene a nosotros como familia en zozobra. Por eso hoy queremos denunciar que mi padre está siendo objeto de una desaparición forzada y le exigimos al régimen que nos entregue una fe de vida. Ruth, y hablando precisamente de desapariciones forzadas, es lo que ha ocurrido con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, quien, recordemos, hace casi un mes fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Y este miércoles fue que la familia, su esposa, Sobella Mejía, pudo verlo después de un mes. Esto ha sido una práctica por parte del régimen de Nicolás Maduro con relación a los presos políticos. Una vez que son detenidos, prácticamente a los 45 días es que sus abogados y sus familiares pueden verlos para de alguna manera preparar lo que se denomina la defensa para tratar de salir de estas cárceles venezolanas. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. En España se ha terminado el juicio del siglo en contra de los políticos independentistas que son acusados de rebelión, de sedición, malversación de fondos públicos por haber convocado un referéndum separatista ilegal. Durante las 52 semanas que ha durado este proceso, los acusados han insistido en su inocencia. La sentencia se espera que se conozca entre septiembre y octubre. La noticia enseguida con Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España quedó listo para sentencia el denominado juicio del siglo. Desde este jueves, los jueces del Supremo tendrán que empezar a deliberar para determinar si finalmente los 12 acusados cometieron los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por la organización de un referéndum separatista en Cataluña el 1 de octubre del año 2017, situación que produjo varios hechos violentos entre fuerzas de seguridad y votantes. En su última alegación, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, pidió que este debate salga del plano judicial y vuelva al político. La Fiscalía General pide para él 25 años de cárcel. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común. Amigos televidentes, otros en cambio aprovecharon su último turno de palabra para asegurar que nunca alentaron la violencia y que volverían a actuar de la misma manera en defensa de sus ideales. Y sí, señorías, he llegado a esta bancada de los acusados defendiendo pacífica y democráticamente la independencia de Cataluña. Soy independentista, no lo voy a esconder, lo soy y lo seré, defendiendo el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Lo he defendido, lo defiendo, lo defenderé, pero también defendiendo que no hay un camino para el diálogo. El diálogo ha de ser siempre el camino. Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Amigos televidentes, y la sentencia definitiva del Tribunal Supremo de Justicia se la podría conocer entre septiembre u octubre. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte. Alemania ha recordado ayer a Ana Frank, el diario de Ana Frank. Este es uno de los libros más leídos de todo el mundo. Y si su joven autora no hubiese sido deportada a un campo de concentración donde murió, hoy tendría 90 años en Berlín. Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, nos cuenta cómo se recuerda en Alemania el legado que deja esta niña que se ponía a escribir notas. Ana Frank. Adelante, Juliana. Muy buenos días para todos en la mañana. En 1942 y durante 2 años, una niña de entonces 13 años, Ana Frank, se dedicó a describir su vida, su cotidianidad como judía en la clandestinidad, escondida en una casa en Ámsterdam, hasta que ella, su familia y otros 4 judíos fueron descubiertos y deportados a los campos de concentración por las fuerzas de ocupación nacional socialistas. Estos diarios se convirtieron luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en un testimonio claro del horror de los nazis y de los alcances del racismo, la segregación y el exterminio frente a los judíos. Ningún otro escrito logra ser tan poderoso y simbólico, pero sobre todo tan personal. Y es por este motivo, por su capacidad de conectar con el sentimiento de los adolescentes de todos los tiempos y por su valor histórico, que el libro de Ana Frank tiene un lugar fijo en las aulas de clase alemanas en materias como ética, religión, historia y lengua alemana. El diario de Ana Frank, dado a conocer por el único sobreviviente de su familia, su padre, Otto Frank, no solo recoge el testimonio de una época pasada. Hoy en día mantiene su validez como una advertencia de lo que puede suceder ante el aumento de los crímenes antisemitas o con la ascensión de los partidos de extrema derecha al poder, como sucede actualmente en Europa. Pero también nos da cuenta de los destinos de esos refugiados menores de edad que, como Ana Frank, huyen de las guerras. Y sobre todo crece la importancia del libro a medida que van muriendo los testigos presenciales y víctimas del Holocausto. El diario de Ana Frank, quien ayer habría cumplido 90 años, es el único escrito que deja constancia también del talento y del posible destino de aquella adolescente. Pues, como lo consignó en sus notas, su sueño hubiera sido ser escritora o periodista. Y con esta información me despido desde Berlín. Soy Juliana González, de la cadena Deutsche Welle. Han sido liberados los 4 integrantes de las fuerzas de despliegue rápido del ejército que fueron secuestrados este miércoles por habitantes del municipio de San Calixto, departamento del norte de Santander.
La intervención de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fue determinante para la liberación de los uniformados que adelantaban un operativo en la conocida zona de Catatumbo. El objetivo era capturar a 2 cabecillas de una organización criminal que figuran entre los delincuentes más buscados del país. La policía de Memphis ha dicho que 25 agentes resultaron heridos y 3 personas fueron arrestadas en una zona de la ciudad donde se ha registrado un tiroteo. El director de la policía local ha explicado que este incidente ocurrió tras un intercambio de disparos entre los oficiales y un sospechoso que era buscado por un delito mayor. Tras el tiroteo, manifestantes se han reunido y se han enfurecido, han arrojado piedras a los agentes causando daños a los vehículos policiales y a estaciones de bomberos cercanas. 24 horas ha permanecido secuestrado el periodista mexicano Marco Miranda. El reportero fue interceptado en la mañana de este miércoles a una cuadra de su casa en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz. Tras su desaparición, su familia reportó a las autoridades y ha responsabilizado al gobierno de lo que le pudiese pasar. De inmediato, la Secretaría de Seguridad Pública y la Marina, también la Defensa Nacional, inició un operativo para dar con su paradero. Tras ubicarlo, se registró un enfrentamiento entre las fuerzas militares y los captores. Pese a ello, Miranda fue rescatado con vida sin ningún tipo de lesión. En Buenos Aires, las abuelas de la Plaza de Mayo han anunciado la aparición de un nuevo nieto, el número 130, desde que la organización inició la tarea de búsqueda de bebés robados durante la dictadura argentina. La identidad del nieto 130 va a ser revelada este jueves en una conferencia de prensa donde se espera la asistencia de esta persona. Lo único que se sabe hasta el momento es que es un hombre que vive fuera de la capital argentina. El ministro del Interior de Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Así se ha dado luz verde a este proceso contra el cofundador de Wikileaks hacia Estados Unidos. El ministro de Interior británico, Sajid Javid, ha confirmado que firmó esta orden en las últimas horas. Assange ha sido condenado a 1 año de prisión por saltarse las normas de libertad provisional impuestas por la justicia británica y atrincherarse en la Embajada de Ecuador en Londres, donde tuvo protección diplomática. Hace frente ahora hasta 18 acusaciones en los tribunales estadounidenses. La más grave incluye en delitos contra la ley de espionaje, contra la seguridad nacional. Se le acusa de publicar información confidencial relacionada con intervenciones militares en Irak y Afganistán. Una densa tormenta de arena ha sido registrada en India. La intensidad de los vientos obligó a que los vuelos fueran suspendidos temporalmente en Nueva Delhi. Tras este incidente, decenas de autos de viviendas quedaron completamente cubiertos por el polvo. Protestas en Hong Kong. Cientos de personas han salido a la calle en rechazo a un proyecto de ley de extradición. Esta medida permitiría por primera vez que los sospechosos de haber cometido un delito que residan en Hong Kong sean extraditados a China continental. Los partidarios de este proyecto de ley señalan que es clave para garantizar que la ciudad no se convierta en un refugio para delincuentes. Sin embargo, los detractores temen que se convierta, en cambio, en una herramienta para que las autoridades chinas puedan extraditar a opositores y juzgarlos en China continental, donde dicen no se estaría garantizando que se respeten sus derechos humanos. El voto final se va a realizar el próximo 20 de junio. Tensión en Hong Kong. El polémico proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China continental causa ira en la población. La legislación avalaría por primera vez la entrega a China de sospechosos de cometer algún crimen. El principal temor de quienes se oponen a la medida es que se pierdan los derechos y libertades que prevalecen en el territorio autónomo, pero que son desconocidos por Pekín. Además, es calificada como una interferencia del gobierno de Xi Jinping en Hong Kong, que por años ha servido como refugio para los opositores del Partido Comunista Chino.
La propuesta pretende modificar la ordenanza sobre delincuentes fugitivos y sobre la asistencia legal mutua en asuntos penales. El gobierno local argumenta que su intención es tapar los vacíos legales que impiden que personas hongkonesas culpadas de crímenes en Taiwán o China sean extraditadas hacia esos lugares. Cientos de personas salieron a las calles y fueron reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma. Los ciudadanos, por su parte, solo se escudaban con sombrillas que se han convertido en un símbolo de la resistencia pacífica. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong defendió la ley. Algunas personas dicen que estoy traicionando a Hong Kong. ¿Cómo puedo traicionar a Hong Kong? Nací y crecí aquí. Crecí aquí con toda la gente de Hong Kong. Este lugar ha requerido mucho sacrificio personal. No hay duda de que el proyecto de ley de extradición es controversial. La explicación y la comunicación son útiles, sin embargo, probablemente no pueda eliminar completamente el miedo, la ansiedad o la controversia. Hong Kong es una de las 2 regiones administrativas especiales de la República Popular de China, como resultado de concesiones que hizo el gobierno a las exigencias de Reino Unido, país que colonizó este territorio. Su situación especial le garantiza los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial propios, y la dota de fuerzas policiales, moneda, idioma y sistema educativo distintos al de China continental, aunque mantiene dependencia en asuntos de política exterior y defensa. Saludamos aquí en nuestros estudios a Philippe Boland, él es analista político, experto en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros, Philippe, nuevamente aquí en La Mañana. Gracias, Ruth. Bueno, los críticos señalan que las personas estarían sujetas ahora con esta normativa a detenciones arbitrarias, a juicios sesgados y también a torturas en China continental. Incluso hay un congresista estadounidense que ha dicho textualmente que los cambios a la ley dejarían a Hong Kong más susceptible a la coerción política de China y erosionarían así la autonomía de este territorio. ¿Cuán cierto es esta afirmación? Que ha llevado a miles de jóvenes primero a las calles como una protesta tranquila. A eso vamos. Pero después fue multitudinaria. Quería iniciar con el tema de Julian Assange. No hay que olvidar que Julian Assange tuvo que escaparse de Hong Kong, donde estaba, justamente por el tema de ley de extradición. Entonces la extradición siempre ha existido con Estados Unidos, con Europa, pero esta vez lo quieren poner con China. La gente tiene mucho miedo de China por diferentes temas. Es decir, que sabemos que es un sistema que segrega mucho tipo de población, por ejemplo, los musulmanes, ciertos creyentes. Había mucho en la manifestación de 2014 justamente que pedían que Hong Kong tendría una legislación y un voto popular, es decir, que no sea un colegio de gente que votaran, es decir, que el voto sea universal. Había mucha gente que eran protestantes, entonces hay muchos movimientos religiosos también metidos ahí, al interior. Entonces, lo que quieren en este momento es una ley específicamente, justamente, que permite juzgar en China a ciudadanos de Hong Kong. Es decir, una injerencia que normalmente no, porque desde Deng Xiaoping se había hecho 2 legislaciones, pero el tema legal se tenía que juzgar en Hong Kong. Ahora quieren justamente juzgar en China. Y sabemos que China, la segregación que está haciendo, el tema de los derechos humanos no respetados, bueno, depende. Si nos compran productos, decimos que es un régimen valioso, pero si no, entonces lo estamos denigrando y por justa razón. Entonces, en este momento, el interés es que vemos que es la generación de los que va a ser retrocedidos, porque Hong Kong va a volver a ser chino en 47, entonces en unos 20 años, un poquito menos. Entonces, esta generación de jóvenes son los que están en la calle. Y eso, siendo francés, me impresiona, porque vemos que justamente en París hay la manifestación Chalecos Amarillos, promedio de edad 40 y pico años. Aquí no son jóvenes, muy jóvenes, 16 años. De la gente herida, la mayoría son jóvenes que están tratando de decir, no, nosotros queremos, proteger nuestra cultura, porque no hay que olvidar que no es el mismo pueblo. Hay uno que es cantonés y los pequinois, entonces hay, un lío bastante importante. Pero en este momento de la injerencia que ya tiene política, es decir, que el pueblo de Hong Kong no puede votar por sus propios representantes. En este momento es el gobierno central que desde 2014 está imponiendo justamente, vimos a Carrie Lam, que es justamente una delegada o el títere del gobierno central. Hablando de estas ejecuciones injustificadas, la falta de protección a los derechos humanos que alegan las personas que están protestando en Hong Kong con respecto a esta ley, se dice que todo esto ya existe. Entonces es una forma quizás de legalizar algo que se está dando actualmente. Exacto, lo que quieren es dar más poder y que China empieza, porque bueno, China tiene un conflicto en este momento con Taiwán específicamente, es decir que Macao, Hong Kong ya son
territorios administrativos donde hay una injerencia bastante importante. Pero vemos que hoy, creo que esta mañana fue, ¿cómo se llama?, reconducida dentro de su partido la presidenta de Taiwán, que se va a presentar en enero del próximo año. Entonces, China en este momento, vemos el conflicto con Estados Unidos, entonces la presión con bastante Europa fuerte. también. Entonces, hay un juego de poder que se está jugando en este momento sobre ¿cómo se llama?, la mamis, la mano puesta en el territorio de Hong Kong, que es muy fuerte. Es decir, políticamente ya lo tenía, ahora lo quieren al nivel legislación y al nivel jurídico. Que eso es por eso que vimos protestas de abogados y del sector jurídico hace unos días. Exacto. Y estas protestas, además, estas manifestaciones que se han dado, escenas son muy similares a las presentadas por el movimiento de los paraguas hace 5 años. 2014. Exactamente. Se tomaron el centro de Hong Kong durante casi 3 meses para reclamar, en ese caso, más democracia. ¿Cuán efectivas son las protestas en Hong Kong? Son distintas. ¿La actual va a tener la permanencia que tuvo la anterior? No, es decir, que esta vez aprendieron. La otra vez era muy peace and love. Entonces, amor y paz, y entonces 79 días en las calles esperando que pasara algo. Aquí vimos que justamente hay una cosa interesante al nivel cómo lo está tratando el gobierno central. El gobierno central, cuando hubo las manifestaciones de la revolución de las paraguas, porque justamente para protegerse de los gases lacrimógenos o el gas pimienta que está mandando la policía, entonces por eso que utiliza esos paraguas, vemos que el gobierno central decía que había 40.000, 20.000 personas en la calle. Esta vez se está anunciando 200.000, pero podemos decir que más o menos era igual, era 1 millón y 1 millón. Pero es decir, como el gobierno central ya está tomando más en consideración este movimiento porque está mucho más organizado. Creo que esta gente aprendieron y vemos que son casi los mismos. La gente que tenía 16 años en la época ya ahorita está manifestando. Es decir, que antes era para el derecho a votar, el derecho a poder tener sus propios representantes, que dado que el sistema legislativo allá es un solo parlamento que decide todo. Impuesto, y vemos que la mayoría en este momento está bajo la batuta del gobierno central de Pekín. Entonces, creo que ahora están mejor organizados. El domingo llamaron a una gran manifestación, pero es algo incomprensible en muchos países, nuestros países occidentales, 1 millón de personas de una población de 7 millones. Y además de 7 millones, quitamos los jóvenes, es decir, que más o menos 1/3 de la población está en la calle. Es impresionante ver estas masas súper organizadas. Ayer lograron tomar el Parlamento, entonces lograron pasar encima de la policía. Vimos que la policía hubo pocos disturbios. Violento todo. No fue tan violento, 79 heridos, bueno, es a comparación al número de personas en la calle. Pudo haber sido peor. Sí, habría podido ser peor. Entonces, en este momento ya, pero vemos que no hay, como en Europa, justamente grupos organizados solamente para romper. Aquí es una exigencia. Veíamos la gente tomando el teléfono celular, haciendo entrevistas. Eso es interesante porque todavía es posible. En China no habría sido posible. Así es. Es decir, que en este momento justamente hay posibilidad de mandar en directo. Por ejemplo, yo ayer estaba mirando la televisión rusa y teníamos 3 horas de directo justamente filmando las manifestaciones, viendo cómo se organizaba, cómo está pasando, cómo trataban a los periodistas. Entonces, todavía es un país que respeta los derechos humanos, todavía. Pero como digo, hace 2 o 3 años, justamente unos libreros empezaron a vender libros considerados como prohibidos en China central y no los arrestaron, los secuestraron y los llevaron justamente a Pekín. Entonces, eso es el peligro. Vamos a agradecer a Philippe Bolland, ha estado con nosotros, analista político, experto en relaciones internacionales, con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para ti. Muchas gracias. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas, con la